Julián Quirós, bienvenido. Buenos días. Raúl Vilas, bien Buenos hallado. La viada Rosana. Qué buenos vídeos haces. Ya estaba diciendo Sí, Raúl, estamos aquí, ¿verdad? pergeñando uno uno. preparado. Bueno, es que hay que hacerlo, hay que hacerlo. Y luego además esto, por ejemplo, en YouTube, yo lo veo y es que es una bendición. El día que consiguiera yo hacerlo en menos de 3 minutos, es difícil. Bueno, sí. Sin bibliografía. A estas alturas. Sí. No, nunca es tarde. Ya. Nunca es tarde. Bueno, pero hoy hay varios asuntos. Yo no sé en qué orden quieres que los tratemos, pero todos tertuliables. Pues mira, la cuestión del Constitucional que comentabas anteriormente, esa decisión de la Audiencia Provincial de Sevilla en contra del borrado de la sentencia de los ERE por parte del Constitucional, es interesante porque hoy está aquí el director de ABC y ABC precisamente dedica una doble página a esta cuestión, además lo explican perfectamente, y hay otros periódicos, como es el caso, por ejemplo, otras cabeceras del diario El País o La Vanguardia, que prácticamente tienes que hacer y bucear en el periódico para encontrar una referencia, y sobre todo llama mucho la atención ya no el hecho de que cueste tanto encontrarlo, sino al mismo tiempo la gran dimensión que dedican a otras informaciones, como por ejemplo es el caso del diario El País, donde dedican una página entera a la situación que se vivió ayer en el Congreso de los Diputados, cuando el presidente del Partido Popular le pregunta al presidente del Gobierno sobre pues la intromisión, digamos, del Ejecutivo en determinadas empresas de comunicación a través de empresas públicas, y el presidente le responde con manzanas cuando le está preguntando por peras. Feijóo tiene otra bandera, la libertad de prensa, titula José Hermida hoy. Dice: oye, Hermida, te van a echar, porque esta bandera la levantó Gurlian esta misma semana, el lunes. Dice las palabras Hermida, que te queda poco. Dice, las palabras de Feijóo resultan enigmáticas dentro de los cenáculos de la capital. Pero si lo había firmado Gurlian. Olímpicamente. Está en su periódico. Sí, y sin embargo, la columna del País, en la página 22, sobre la cuestión que nos ocupa, la Audiencia de Sevilla sortea al Constitucional, ojo al titular, en el caso de los ERE. La Vanguardia, que por cierto, hoy llevan a su portada el siguiente titular: Cataluña perderá el 10% de los niños y tendrá un 30% más de octogenarios en el año 2034. Bueno, pues tenemos la solución, ¿no? Si solamente van a recibir 20 menas, pues bueno, que se queden con los 29, 2.900. Bueno, pues 2.900 por ahí que puede hacen falta. estar. Bueno, pues aquí, y además de los niños que queden, el nombre más común, Mohamed. Le dedican una página que ya completa. No es Oriol, ¿eh? No. Ya no es Oriol. Le dedican una página ni completa Nuria, ni Montserrat. A la decisión de la jueza que va a citar a declarar a la pareja de Ayuso por corrupción en los negocios, toda página. Bueno, hay que decir que además quieren meter ahí al asesor fiscal. Vamos a ver, es que no tienen decoro, ni vergüenza, ni dinero. Al asesor fiscal para hacer su trabajo. Para hacer su trabajo. A esta situación Eso es como a un abogado defensor que lo multes por defender a un tío que crees que ha hecho mal. Bueno, ¿qué hace un abogado defensor? Es la noticia que abre la página de Nacional en el diario que se edita en Cataluña. La jueza cita a declarar a la pareja de Ayuso por corrupción en los negocios, mientras que solamente le dedican un breve, muy breve, a la sentencia de Chávez y Griñán llegará a Europa. En este caso el titular es más aséptico. Fíjate, Europa, pero a lo mejor a como Moldavia. digo hoy en ABC, la verdad es que le dedican, y de hecho es la portada, ¿no? Bueno, son los dos temas, y no deja de haber una relación por lo menos temporal, es decir, lo que consiguió Sánchez en el Constitucional y en muchos otros órganos, pues digamos que es la ocupación, la injerencia, la invasión, el control absoluto, pues ahora lo estamos viviendo todavía con resultado incierto en la primera compañía española, en Telefónica, y uno de los principales grupos de comunicación, ¿no? Pero es exactamente, estamos en la misma lógica de poder, ¿no? ¿Sabes quién decide ahí? Me estuve informando, me ha llegado bastante buena información. ¿Cuál es el control real que tiene Gurlian? Gurlian no puede tener ni el 30, tiene el 29,9, porque a partir hay de 30 acciones no conocidas. Lo que llaman derivados. Entonces me estuve informando de hay los acciones. Exactamente. Entonces me estuve informando sobre los derivados. ¿Cuál es realmente la situación nacional? Esto lo digo para que Hermida no meta la pata más y acabe en el paro o en la incineradora de Valdemín Gómez. Bueno, resulta que en los derivados, a pesar de que hay una dilución si hay muchos derivados, y el 29 se queda en el 24, hay un 20% de los derivados, que son 44, y con los 7 de Slim, el 51, justo. Por eso dijo Gurlian, aunque quisiera Vivendi, no me echa, que no quiere,
pero no si quisiera, pero si quisiera... Slim, que es Felipe González, ¿no? Exacto. Por traducir. Carlos Slim, el 7%, justo para la mayoría. El tema no es lo que tiene Gurlian, que efectivamente hay acciones que no han aflorado. No son suyas, pero las controla ella. Y que yo creo que Gurlian controla algunas y algún otro grupo que desde luego no son de los rebeldes también, con lo cual la mayoría es más importante. Yo creo que mañana el ABC podrá dar una información con bastante profundidad sobre toda esta crisis de Prisa, ¿no? Muy relacionada con el papel de los distintos accionistas, pero el asunto ya no es... No solo Gurlian el que tiene que ganar, que también son los rebeldes los que tienen que ganar para echar a Gurlian. Y tienen un 15, un 16, un 17% de control. Esto sí que no tiene 100. No tienen ni remotamente suficientes acciones y no tienen suficiente dinero para que otros accionistas... Esa es la clave. Si no tienen dinero, lo único que tienen detrás es el poder, el apoyo del poder político, que tampoco lo tiene. O sea, el dinero de la SEPI que roban de los presupuestos. Pero claro, no les da, porque no va a hacer una oferta, no va a hacer una OPA la SEPI para quedarse con Prisa. Entonces, lo tienen muy difícil. Aquí, como el gobierno no invente una operación, pero con alguien que tenga dinero, para presentar una OPA total antes de la Junta de Accionistas de Prisa, por el 100%. Gurlian, porque tiene su 29, que no es su 29, que es más. Sí. Y con Vivendi, pese a lo que se está diciendo, es difícil que se salga de ahí. El Santander es neutral. Ya lo engañaron una vez. Slim, efectivamente, además, Vivendi o Slim, Felipe, claro. Estos súper multimillonarios, que lo que tienen aquí es muy pequeñito, que de repente un gobierno se ponga farruco. Sí. Contra la libertad de empresa, contra la gente que se mueve. Cuidado. O sea, yo creo que el desafío lo tienen los rebeldes, no Gurlian, a corto plazo, ojo, luego ya veremos. Bueno, pero empezó muy farruco el gobierno, pero se le están torciendo las cosas. Es que Sánchez no puede actuar de otra manera. Y a mí lo peor, porque el daño que esto le hace al sistema financiero y empresarial español es brutal. Sí. O sea, Ángel Simón, la Caixa, recibiendo en Moncloa a Pallete para decir te vas a ir, José María. Pero bueno, ¿cómo es posible? Aunque todos los gobiernos han intentado mandar, desde que Felipe González empezó con Cándido Velázquez, tremendos, con Villalonga, pero las formas no eran tan violentas. No, hombre, no. O sea, incluso la violencia de las formas actuales, no se ha visto. Felipe Cándido Velázquez, que es con el que empieza la privatización de Telefónica, prácticamente se la privatizaba Polanco. Yo recuerdo haber comentado muchas veces con Antonio Herrero y en ABC esa historia, porque era clamorosa. Pero iba en la buena dirección, que era la privatización. Llega Aznar y pone a su amigo Villalonga. Quiebra. Bueno, el colmo, además de esa época, es que Arriola era consejero de Aznar y de Villalonga. Y negoció Arriola con Arriola lo que le pagaban a Villalonga para que se largara de Telefónica y no enturbiera a su también representado Aznar. Eso es corrupción y lo demás son cuentos. Pero esto es peor por lo patán, por lo patanesco. Y Murtra, que lleva fama de civilizado y tal, pero ¿qué haces con el insuficiente López? Hacer el ridículo, que además apenas llegado, te retrata Le Point y al día siguiente toda la prensa anglosajona, lo que decías, esta gente que se mueve en esos círculos, que les sobra el dinero, que esto es poco para ellos, pero que el Financial Times, que el The Economist, que además Le Point, digan, estos patanes... Es que eso fue demoledor y se vio ayer en la pregunta de Núñez Feijóo, sí, señor, cómo dejó totalmente descolocado a Pedro Sánchez, que no se lo esperaba. No, a mí me choca hoy lo que decía Rosana del País, pero vamos a ver, que es una pregunta al hilo de lo que ha dicho tu presidente. Sí. Claro, pero el tema es que ese presidente no controla nada de la estructura editorial del grupo. Todo eso lo controlaba el ínclito José Manuel Contreras. Sí. Y ha colocado a su gente, ha premiado a la gente suya y resulta que los accionistas no tienen control sobre el grupo. Y Contreras solo remitía y solo reportaba a Moncloa. Esa es la aberración última. Es decir, que tienes a un señor que además no es del grupo de toda la vida, que ha aterrizado ahí, que se ha hecho con el control editorial y de las posiciones informativas del grupo, y no reporta a la empresa ni al accionista, sino al poder político. Volviendo a las formas, Contreras no es Barroso. No. O sea, Contreras tiene las formas Contreras del sanchismo. Ha heredado los Barroso era un hombre... Barroso, pero es un patán. Claro, y Barroso, efectivamente. Yo creo que la ausencia de Barroso... el relumbrón personal y el otro le era más le puede la largo. falta del dinero.
Barroso, que en paz descanse, como era rico por su casa, un rico aragonés, luego recriado catalán, luego socialista y tal, escribía extraordinariamente bien, hay que decirlo. Pero claro, es otro nivel. Es otro nivel. Es que es como cuando tú comparas los ministros de Aznar o de Felipe con estos patanes. Y dice, bueno, es que hemos bajado 7 escalones de golpe. Pero hay una cuestión añadida en lo de Contreras. Pretende, en el fondo, repetir en vasto lo que hizo en algo más fino Polanco. Esto Gurlian, que no tiene ni puñetera idea y es liberticida como toda esta gentuza. ¿Qué ha hecho Gurlian para defender el Estado de Derecho del golpe de Estado en Cataluña, aparte de apoyar a los golpistas? ¿Qué ha hecho contra el partido de la ETA, aparte de protegerlo? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho en el caso de Ayuso, que es el mayor caso de corrupción, incluyendo a toda la Fiscalía del Estado? Proteger la operación liberticida. Gurlian, no me presumes, no me pises que llevo chanclas. ¿Qué es lo que hizo Polanco? En 3 licencias libres para televisión abierta, lo convierte en una plataforma cerrada y de pago. Sí, no estaba contemplado ni en la ley. No, al revés, es que era inimaginable. Barrio Nuevo dice, esto no es legal. Le persiguieron a Barrio Nuevo, solo sacaban legal en los editoriales para atizarle a Barrio Nuevo. Bueno, pero el problema es que estos quieren algo todavía peor. Aquel Canal Plus, que además tenía facturado el porno y todas estas cosas, recuerdo porque lo dirigía mi amigo, que en paz descanse, Juan Cueto, y se reía. Dice, ¿tú crees, Federico, que se ha triplicado la audiencia de noche? Que damos entre barras lo del porno, sí, codificado. No se ve nada, porque la gente cree que ve, o sea, la gente ve, se intuía. Pero era toda imaginación. Dice, te doy mi palabra, no se puede ver nada, la gente imagina. Digo, bueno, el sexo ya sí, sabes. pero eso era muy popular entre los que éramos chavales en esa todo época. El mundo a ver, y sí, se ve, no se veía nada. Había la leyenda urbana, se ve. Bueno, pero ¿qué es lo que hace? Como no tenían para empezar, solo se lanza Antena 3, Telecinco era todo que venía en lata de Berlusconi, que era el hombre, en ese momento Berlusconi era el hombre de los negocios, el que llevaba la caja de Bettino Craxi, secretario general del Partido Socialista Italiano y presidente del gobierno, gran ladrón, que murió en Túnez, en Hammamet. Allí se escondió, ¿no? Se escondió y allí murió, porque si iba a Roma, iba a la cárcel y allí o lo mataban o cogía algo. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que no podían empezar, porque habían dado un plazo muy corto. A lo único que obligan y cumplen la ley es Antena 3. Salimos de aquella manera. En Telecinco no habían informativos. Metían las mamachicho a todas horas, te repetían, pero calcao, los traían de Italia en latas. Y estaban las del cacao maravillado, pues haciendo el canelo y bien. Pero es que tardó meses hasta que por fin Cueto tuvo una programación con buena imagen, con buen diseño y tal, mucho tiempo. Ya eso era para perder la licencia. Sí, sí. Es igual. En Polanco, de Franco a Polanco, faltaría más. Pero esto es peor, porque Polanco al fin y al cabo lo hacía con el acuerdo de Canal Plus Francia. Y por lo tanto, que era una compañía entonces solvente. Lo que quiere Contreras ya es la cuadratura del círculo, que es que un canal, una plataforma de pago como es Movistar, habilite un canal gratuito en abierto, que tampoco sé si lo regalarán con Movistar, porque es que no hay manera de que eso encaje. Echándole cara al asunto, ya lo he intentado 2 veces. No es la única empresa, creo que el artista antes conocido como Pedro J. también aspiró a esto sin dinero. Sin dinero no puedes montar una televisión. Con el dinero que lo ponga otro. Que esa es la cosa, pero es que no hay otro. Este capitalismo extraño que algunos... Bueno, dicen de amiguetes. De otros, no, este es de amigotes. Pero insisto... No, Contreras quiere reinventar La Sexta, que ya la impulsó y la fundó y la quebró. Y la quebró. Con cientos de millones de euros de pérdidas, hasta que fue rescatada, porque fue vendida, quebrada. ¿Entiendes? Estaba quebrada y fue rescatada por otro grupo y ahí cogió otro aire. Pero mientras fue dirigido por Contreras, fue un fracaso colosal, con pérdidas millonarias. Y parece que quiere repetir la experiencia de nuevo. No solo sin dinero no puedes montar una televisión, es que hoy en día sin la capacidad de perder dinero, porque desde el punto de vista del negocio puramente económico, montar una televisión, me refiero a una cadena estilo clásico, es un negocio ruinoso ahora mismo. Es como montar un videoclub prácticamente, desde ese punto de vista. Hay una cuestión peleaguda que incluso a los periodistas nos cuesta hablar. Bueno, ¿Telefónica puede ayudar en esta operación de la tele? Puede, yo veo capaz. Ahora, ¿Telefónica puede entrar para hacer una OPA de prisa porque es el único gran organismo, la gran institución cerca del gobierno con pulmón suficiente? Pues resultaría muy indecoroso, ¿no?
Pero que si en el fondo resultaría muy indecoroso. Es decir, que para solucionar la operación de los rebeldes... Un problema añadido. Si algo caracteriza a este gobierno... 800, 900 millones de euros. Perdona, es la falta de decoro, ¿no? Es que en 3 horas, porque Telefónica sí tiene competencia en el mercado en España, y la gente cambia de compañía en media hora. Es más, la nueva compañía te hace los papeles y todo. O sea, es que además Orange, por ejemplo, es una competencia creciente, y hay otras, ¿no? Sí. Pero esta historia es que Telefónica la puede hundir cualquier compañía que usando esa bandera... No se puede permitir eso. No se lo puede hacer. O sea, por mucha presión que tenga del gobierno... Pero si es que a quién se le ocurre ir además con Óscar López a ningún sitio. Ya, es que... No, porque Murtra, claro, había sido presidente de Indra, al final esos... Pues es un puesto relativamente confortable, donde el riesgo de meter la pata o de que haya un escándalo público, pero Telefónica es una empresa con una dimensión, una visibilidad brutal. Cualquier cosa que haga tiene unos efectos enormes, claro, porque tiene mucho poder como Es que compañía. lo que quiere, una de las cosas que quiere Gugurlian de las salidas que tiene, él quiere sacar la pasta, porque está palmando y no quiere palmar. Bueno, es que sacar a subasta El País y la SER y que lo compre Telefónica. Dice, bueno, es que estamos en lo de siempre, es que al día siguiente Orange le hace un boquete de este tamaño a Telefónica que se va a pérdidas, para pero Telefónica en 2 meses, es un letal, riesgo reputacional total. Mira, lo de la tele está mal, recibirá muchas críticas, pero bueno, se puede medio conducir, lo puede medio tomar. Pero entrar directamente a hacer una OPA a prisa, para con pagarle... el fin de entregárselo a unos minoritarios que van de la mano del gobierno, porque es eso. Vamos. No, yo después de ver a Ángel Simón recibir a Payete en Moncloa para decir, José María, tienes que irte, ya me creo cualquier cosa. Pero el problema es que eso, más tarde o más temprano, un banco, una gran compañía cotizada, que depende cada día de los impositores o de los que han pagado por esa plataforma o que tienen pagado el servicio de Telefónica, que es el mejor. Bueno, es que en 24 horas de cabreo pierdes el 20%. Adiós beneficios para 10 años. Los propios inversores y el mercado, porque no es un buen negocio. No. Estás haciendo una operación que no lo entiende el mercado. O sea, que por eso digo que tiene muchísimas aristas. No sé si se atreverán. Pero es que tiene mucha cara. Contreras es otro indocumentado igual que Sánchez. El problema es que hay normas fuera de España que nos alcanzan. Es decir, la corrupción de España mancha a Europa, pero las normas en Europa nos alcanzan. Y vuelvo a lo de la audiencia de Sevilla. Es que estaba muy bien. ¿Qué medido está el auto? Sí. Los 5 puntos que elevan al TJUE es que son inatacables. Hay precedentes en la justicia europea de esa situación que se puede dar. Ahora hay 10 días en donde se pueden dar explicaciones por parte de los afectados en este caso. Hay que recordar que Chávez y Griñán, los 2 expresidentes de la Junta de Andalucía, fueron condenados, uno de ellos por inhabilitación, el otro una condena en firme a la cárcel, y que luego el propio presidente de la Junta de Andalucía, recordaréis, Moreno, en unas declaraciones que es mejor olvidar, dijo que él no querría ver a su Faro padre Moral, que es que lo conocía de los caballos. Enfermo, ingresar en prisión, y cuando fuimos a ver las estadísticas de la cantidad de presos que había enfermos de cáncer en prisión, pues son bastantes. La cuestión es que, como os digo, es una noticia que hoy se trata de ocultar en varios medios de comunicación. El País y La Vanguardia son los 2 ejemplos que os he puesto, los 2 que lo hacen, y en este caso es la apertura hoy en el diario ABC, y se recuerda precisamente pues la situación a la que se enfrentan ahora mismo y la ruptura del relato de los socialistas y en concreto de María Jesús Montero, y ayer lo pudimos ver, ¿no? Veremos qué decide el TJUE, pero lo que no es discutible es que es una invasión de jurisdicción absolutamente ilegal. O sea, como ya sucedió, por cierto, con el asunto de las listas de Bildu, Sortu o lo que fuera en aquel momento, que incluso se metió en la valoración de pruebas y demás. Bueno, aquí ha habido 2 precedentes. Y en este caso es exactamente lo mismo. La ilegalización, relegalización de la ETA, de Ribatasuna entonces, ahora no sé cómo se llamará, es igual, Sortu, Pichu, Machu, lo que sea, es igual, es la ETA. Esto, Zapatero, cuando siguiendo lo que era la política de Aznar, de quitarles toda apoyatura legal, con el respaldo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de privarle de escaparate a una banda terrorista, que así lo dice. Que no es un verdadero tribunal, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. No, pero como además, no lo es el Constitucional. Lo respaldó a Aznar, y por tanto la ilegalización de Batasuna. Y dice Zapatero textualmente, porque esto es como Sánchez, es un bocazas aparte de corrupción total. Dice, esto lo arreglará el Constitucional.
Efectivamente, fue de las cosas más prostituidas que ha habido. Sí. Esa sentencia sigue en firme. Yo recuerdo que Rosa Díez lo recordó en las Cortes y Mariano Pasó, como se reía, le llamaba Díaz, esas gracietas que tiene Mariano, que maldita la gracia que tiene, porque tiene la gracia en el talón. Pero eso se puede volver a poner en cualquier momento. ¿Qué es lo que está haciendo con la ley de amnistía Pumpido? Eso corregido y aumentado. También. Convertirse en Tribunal de Casación y Supremo del Supremo, que no solamente vuelve a valorar las pruebas, sino que juzga con arreglo a su criterio, que es un criterio donde no tiene jurisdicción, lo mismo que hicieron con la sentencia de la Manada. Y en este caso el Supremo hizo una monstruosidad, que es el juez natural, que era el de Pamplona, y la Audiencia de Navarra, dicen que aquello fue una agresión sexual, en todo caso, 2-1, porque uno dijo, he visto el vídeo, aquí no hay agresión por ningún lado. Bien, supongamos que al final lo dejan en agresión, que era una pena, 6 años me parece que era. Y llega el Supremo a lomos de una manipulación brutal que hacen Bildu y Podemos en ese momento, hasta los penalistas más egregios diciendo, sin ninguna duda es violación, pero si no habéis visto el vídeo, payasos. Y el Supremo entra por ahí. Es decir, pero eso fue una invasión tan evidente que ahora con la ley del sí es sí salen antes los de la manada, sí. Porque son unos manazas estos. Pero esta historia de Pumpido es que sencillamente anula la existencia misma del Supremo. Claro. Esto no es un error de un caso, no. Es la anulación del Supremo. Es una invasión de competencias porque el Constitucional solo está para verificar que se han cumplido los derechos las garantías constitucionales de los acusados. Ya está. Nada más. Y nada más. Pero si incluso en la justicia ordinaria, cuando algo llega al Supremo, y esto es así, y revisa una sentencia de una audiencia, por ejemplo, el Supremo no vuelve a ver los hechos probados. Si hay algo mal entendido, mal encarado, mal enjuiciado con relación a los hechos probados, el Supremo ya no entra. Simplemente dice, los hechos están probados, no los verifica, a ver si las penas se corresponden con los hechos probados. Pero no verifica. Y algún error ha habido en ese sentido, alguna cosa conocido además, yo, que ha llegado al Supremo y me han tenido que reconocer. Pues es verdad, es que cuando llega aquí nosotros no podemos verificar. Digo, pero hay un error en los hechos probados. O sea, y el Constitucional, que ni siquiera es un órgano jurisdiccional, se permite la invasión absoluta en el terreno del Supremo, que traspasa efectivamente, lo hablamos de las garantías constitucionales de los acusados, y bueno, yo me alegro mucho que la Audiencia de Sevilla, los magistrados hayan visto que hay una vía que hay que procurar trabajar, porque objetivamente al final lo que ha hecho el Constitucional es, puesto que Pedro Sánchez iba a amnistiar a los del Procés, también amnistía a los suyos. Amnistía a los es lo que hizo. Si voy a amnistiar a los otros, ¿por qué no voy a amnistiar a los míos? Hay un elemento... y vamos a ver, efectivamente, si eso choca abiertamente con la persecución de la corrupción según la normativa europea. Ayer, cuando estaba a punto yo ya de echarme la siesta, me pongo a Polvorinos, que siempre me relaja, porque es muy sencillo, muy tal, va siempre al meollo, y además con Ángela Martialay, pues entre los dos me hacen un dibujo. Luego ya por la tarde pongo a Luis Herrero y a Peter, y ya voy perfectamente ya para el día siguiente. Y entonces cuando él habla de los 18 jueces que han estado desde la instrucción hasta el Supremo participando en 4 instancias distintas de estas condenas, porque fue la instrucción, luego fue el juzgado, luego el tribunal, la audiencia, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y el Tribunal Supremo. 4 instancias, 18 jueces, y a todos son corruptos. Sí, y 18 jueces a los que se les corrige un tribunal que no es. Que no tiene jurisdicción. Porque por mucho que ayer grite entre María Jesús Montero decía, están atacando a la justicia. No, señor, el Tribunal Constitucional no es la justicia. El Tribunal Constitucional es un órgano político que no tiene jurisdicción. Y como decía Julián, tiene muy limitadas sus funciones, que es garantizar el derecho de defensa y luego la interpretación de la Constitución. Yo recuerdo que cuando se hacen leyes y demás, pero no es un órgano. Llega con la mayoría absoluta Mariano y hace ministro de Justicia a Ruín Gallardón, más Ruín que Ruiz, pero bueno. Y entonces hace 2 cosas Gallardón, promete 2 cosas. Una, en la primera sesión de la Comisión de Justicia del Congreso, dice, vamos a acabar con el obsceno espectáculo de unos políticos que nombran a unos jueces que pueden juzgar a esos políticos. Perfecto. Yo que me llevo a matar con él ha querido hacer las paces, nunca, no en vida del hijo de mi madre, nunca, Ruín, nunca. Pero
pero estaba bien. Yo dije, es mi hombre. Exactamente eso es lo que quiero. No la politización. Pero había un mecanismo que era, y creo que no es difícil, es un cambio constitucional relativamente leve. Convertir el Constitucional en una sala de garantías del Supremo, que es lo que debe ser. No puede ser algo por encima del Supremo. Pues entonces tiene que estar en el Supremo, que es la máxima instancia judicial, una sala de garantías. Punto. Y ya está. Y entonces está perfectamente delimitada la pirámide. Claro, ya el nivel de competencias. Si te traicionan o la justicia te juzga injustamente, te vas a Europa. Lo que hice yo con una jueza sicaria de Gallardón y gané. Después de 10 años. A ver quién aguanta 10 años en un tribunal europeo. Gracias a Cristina Peña, mi abogada. Bueno, pero el problema de fondo es que la derecha lo pudo arreglar. Nunca ha querido arreglarlo. Yo recuerdo en tiempos de Aznar, ahora tan elogiado, porque al lado de lo que ha venido después, Churchill y Adenauer. Pero, ¿qué pasó en la justicia? Pacto de Michavila y López Aguilar. Sí, eso es verdad. Sí. Que es que aquello, pero si tenía mayoría absoluta, si lo han podido hacer todo, no han querido hacer nada. Y al colmo es cuando se deja matar Rajoy, que se deja ir como testigo, se sienta en el banquillo el caso Gürtel, que no se le juzgaba a él ni al partido. Y Gallardón, que dijo esa frase cuando tomaba posesión como ministro de Justicia y luego hizo todo lo contrario. Y Gallardón se refería al Consejo General del Poder Judicial, que por lo menos se nombran jueces, pero en el Constitucional ni siquiera tienen que ser jueces. O sea, es todavía peor. Estar de presidente un bibliotecario. Bueno, ahora mismo hay varias personas que han trabajado directamente con Sánchez. Y Sánchez con ministro, y con Bolaños. Una jefa de Moncloa, y están ahí para ser condecorada por Griñán. Sí, efectivamente. Bueno, vamos a recomendar al Colacel, Federico. ¿A quién se lo mandamos hoy? Pues no lo sé, yo creo que a la audiencia de Sevilla, ¿no? Venga, me parece muy bien. Ya sabes que yo creo que esto es un refuerzo positivo, como dicen los pedagogos. Pues para que no pierdan el impulso. Venga, ánimo. ¿Qué tal? Muy buenos días. Empiezo directamente. Colacel Antiox de Mundo Natural, porque lo que funciona no necesita adorno. Cuando hablamos de salud de nuestros tejidos, de frenar el envejecimiento, de animar la producción de colágeno o combatir los radicales libres, no hay mejor fórmula que la que nos propone Mundo Natural con Colacel Antiox. Fijaos, porque nos aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción, antioxidantes como el resveratrol, el extracto de granada y sobre todo la vitamina C, que contribuye a la formación de colágeno para que nuestra piel lo note. Es tan potente que con una sola toma diaria equivale a 3 envases de cualquier otro producto. Así son en Mundo Natural, así que pregunten a su farmacéutico dietista, llamen al 91-446-0000 o si lo prefieren en la web www.parafarmaciamundonatural.es y no se olviden de la aplicación móvil. Mundo Natural. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. A ver, algún asunto más antes de irnos a Valencia. Para hablar del amplio patrimonio de Ábalos and Family, porque esto ya es entre las familias, las prostitutas, las mujeres, las oficiales. Esto es toda una saga. Una caterva de hijos. Sí. El mayor, que es socio al parecer, mediador, era un subcoldo, podríamos decir. Es impresionante. Es como los coroneles sudamericanos, ¿no? Del siglo XIX. Sí, un espadón. Sí, un espadón podría ser. Incluso... Tanto le gusta la cultura aquella que ha imitado vitalmente. Bueno, hoy lo contamos con todo lujo de detalles en Libertad Digital. Hemos tenido acceso a ese informe de la UCO, en donde se relata absolutamente, pues todo el acceso que tenía a esas cuentas, 265 creo que son en total, muchas de ellas vinculadas al Partido Socialista, pero también muchas de ellas en las que él aparece como único administrador, digamos. Hay 7 solo suyas. Pero ¿para qué quiere 260? Y luego los inmuebles, 2 de ellos en Perú, otro de ellos en Colombia, valorado en más de 2 millones. Una herencia, no sé si envenenada, pero que realmente su hijo también está ahí y que comparte, más algunos pisos en Valencia que también han sido localizados. En fin, un gran patrimonio. Bueno, a mí me gusta sobre todo el buen ejemplo para los niños. A la pequeña le compra un piso, que menos, ¿no? Un padre, no todo el mundo tiene, pero a él le sobra. Ni puede. ¿Cómo entró en la política? Con una mano delante y otra atrás. Le llamaban el comandante por su relación con la guerrilla comunista y narcotraficante del M-19, el comandante Ábalos. Luego lo hemos visto robar a los marineros jubilados de Chimbote, que es que irte a robar a Perú, a Chimbote, en el altiplano, ya cerca de Ecuador, hace falta ser cruel. El alcalde de Chimbote, del que fue padrino de boda Ábalos, porque aquí, como las mafias, las familias se unen las bodas y en los entierros, la familia lo ha denunciado, es el alcalde el que lo denuncia. Y entonces la foto de la boda
es narcos tercer mundo, o sea, Sí. pero terrorífico. Sí. Pero es que luego te das cuenta que en todas partes había puesto lo mismo. Una cosa de ayuda al tercer mundo que ponía a su nombre, incluyendo lo de Fiedelso, que es lo único fiel que ha tenido es Fiedelso, su tinglado para ayudar al tercer mundo, que todo acaba en su bolsillo, pero con un par. Y otra de las hijas que en cuanto lo hacen ministro le dice a Koldo, oye, pasta. Pero bueno, ¿qué veían en casa? A ver, José Luis Ábalos ha sido los últimos 20 años, no los últimos 5, 20 años, básicamente diputado y concejal. Sí. Quiere decirse que, no sé, 2.800, 3.300 euros Sí. al mes, nada más. O sea, debía tener dificultades extremas incluso para pagar las pensiones de sus hijos porque ha tenido muchos con varias esposas. señoras, Es decir, creo que 8 en total. por tanto, todo esto, vamos, la décima parte de todo esto sería de un escándalo monstruoso. Pues está claro, es decir, que es imposible que pueda explicar mínimamente el origen lícito. Bueno, no, es que es matemáticamente imposible de todo esto porque no ha podido hacerlo él, porque no ha tenido ninguna actividad de negocios. Y hay que recordar que, claro, estamos pensando en él en los últimos años cuando ha sido famoso, conocido, pero todo esto de Fiedelso y tal se remonta mucho tiempo atrás, y a ver qué pasaba con esas ONGs que él manejaba, porque los dineros salían del gobierno de Zapatero. Y hay que recordar el gobierno que de Zapatero. por un caso parecido, el de Blasco, el que fue todopoderoso de Lerma y luego de Zaplana, etcétera, ha ido a la cárcel. Sí, sí. Esto de Ábalos es muchísimo mayor y muchísimo Con dos peor. juicios. Del todavía militante del PSOE, Ábalos. Esta mañana no me he ha acordado expulsado. de Blasco, Sí. esta mañana o anoche cuando salió esto, por un tema delicado que a mí siempre me dio vértigo. Reconozco que le pasó a Blasco y a su mujer, que es lo mismo que ha hecho Ábalos, que meter a los hijos al medio. Exactamente. Que les pasó a ellos, Claro, con el chico Consuelo, Rablazzi, Consuelo que quería, fiscal. Consuelo, que quería promocionar al hijo y Es tal, que era una y que tuvo que pactar ella previamente reconocer los delitos para salvar al hijo. O sea, no pudo ni siquiera Que ir a además, juicio para para ver si aquello era correcto o no, para porque había- taparlo del hijo. Claro, porque meter a los hijos en medio... Es que le salió artista al hijo, pero este artista me lo llevo, No. porque al menos el otro, bueno o malo, hacía arte, Sí, sí. y en verdad luego con el protectorado familiar. Pero esto, una niña diciendo, Koldo, dame pasta que papá ya es ministro, y otro, como era menor, pues vale, pues una cosa... Ya hay 2 hijos que han estado recibiendo dinero de la trama según la investigación de la... Lo que hay ya es un escándalo que debería provocar la dimisión del gobierno, pero es que es lógico sospechar que puede haber mucho más, porque por ejemplo, la Casa de Colombia no es una casa que se haya comprado para ir a pasar por cómo está, una por cómo inversión. son inversiones para blanquear dinero, y han ¿Cuánto aparecido tendrá? 3, pero lo lógico es que haya mucho más, ¿Cuánto pero tendrá mucho en la más. República Dominicana? Por eso, sí, y en todo... Porque es ahí donde... ¿Os acordáis del chale de Cádiz? Ayer declaraba, Sí, sí. era llamado en el interrogatorio en el Senado el chofer de Sánchez ya en el año 17, uno de los hermanos Corbillo, que es uno de los que están implicados en la trama, es el chofer el que le llevaba el coche en el año ya 17 al presidente del gobierno. Y De las primarias. además es curioso porque él está implicado en hidrocarburos, pero también en el caso de las mascarillas. Ayer no quiso responder a ninguna de las preguntas que le hacía Alejo Miranda, que era el responsable del interrogatorio, que la verdad es que fue un Ese sí. interrogatorio muy, Miranda pero que es el muy bueno, trabajado. sí. Y bueno, y salió este chalet porque fue el encargado de la compra del chalet, de la liquidación del IVA, en fin, bueno, una Pero serie si es de... que Todos los protagonistas de la Todo. trama de corrupción tienen relación personal con Sánchez, no Bueno, solo relación de la banda personal del y muy Peugeot, cercana. La banda del Peugeot, que iban 4, mano derecha, Sánchez, Koldo, Cerdán y Ábalos. El que presenta la moción de censura para hacer presidente a Sánchez es Ábalos, para acabar con la corrupción, no para quedársela. Porque vamos... O sea, entre todo el PP, en 20 años no han robado Bueno, ni lo bueno, que ha no, robado esta no banda en una tardó semana. ni 3 semanas. Lo que ha Nada, desvelado nada. la UCO es las conversaciones fluidas entre Corbillo, entre el chofer, el hermano y también Aldama y Ábalos. Claro. En las conversaciones de WhatsApp. Bueno, es que- Aquí se montó una moción de censura Sí. porque el alcalde de Boadilla y otros 3 Pero que no es o el 4 PP, más. como ayer Marichusma repetía, el PP ha sido condenado en firme mentira, el Por PP eso no ha de- sido ni juzgado. Y resulta que ahora tenemos a todo el entorno del presidente del gobierno, entorno político, personal, familiar, imputado o a punto O de en el serlo, banquillo, sí. y no pasa nada. A una velocidad de vértigo, que es verdad. Sí, A sí. una velocidad. Fue entrar en Moncloa
y empezar con la guadaña por todos lados. La mujer, el hermano ya estaba previamente, lo de Ábalos, cómo disparó todo. Claro que era su mano derecha, ¿cómo no puede Pero es que fíjate que incluso antes de llegar a la Moncloa, en cuanto recupera la Secretaría General, porque hasta entonces Javier Fernández había garantizado el PSOE como un partido, digamos, democrático. Dicen sistémico, bueno, con eso es discutible. Pero Javier Hernández indiscutiblemente es el último, si no el único presidente decente que ha tenido el PSOE. Y mientras estuvo él, y además ya empezaba a remontar en las encuestas, pero el golpe que con la ayuda de la Sexta da Sánchez para volver a la Secretaría General, inmediatamente ya tenía al hermano colocado, que eso lo publicamos anteayer. Dice, todo estaba preparado, él y el íntimo. El hermanísimo tenía su intimísimo y los dos iban para allá, pero como Begoña Gómez tenía a su amiga Cristina para llevarle los negocios en Moncloa, con un par. En fin, ¿qué hacemos? Una pausa, ¿verdad? Sí. Hoy en Valencia vamos por otro caso. Siempre, yo recuerdo cuando llega la Dana, que estábamos esperando al ejército, y que hablamos con el alcalde, era Diutiel, era el Diutiel. Hablamos con tantos, pero con el Diutiel en concreto, porque como yo he vivido eso en Miami, cuando hay una tormenta tropical, que son los asaltos a la propiedad privada, incluyendo las tiendas, pero sobre todo los particulares. Aquí ocurrió por primera vez, yo no recuerdo. Claro, pero es evidente que con una cosa de esa magnitud, aunque no sean del pueblo, vienen de al lado, claro. Y si no de cerca, además es que Valencia está cerca de todas partes. Entonces, claro, era evidente que se iba a producir, salvo que estuviera el ejército en la calle. Si está el ejército, el caco común no quiere líos porque te pegan un tiro y estás muerto. Y nos cuentan que no. Y recuerdo que hablamos también con Fulgencio Coll, general, en Vox, aunque no sé si se va a quedar en Vox, creo que tampoco, pero que nos cuenta cuando hace la UME, cuál es el ámbito legal de actuación de los militares, que es situación de emergencia nacional, estado de alarma a nivel 3, porque además eran 5 comunidades autónomas las afectadas, y la UME, digamos, simbólicamente presidida por el presidente del gobierno, pero técnicamente por el ministro del Interior, coordina la actuación desde la UME de los 3 ejércitos, que actúan a la vez sobre una situación de especial gravedad. Si eso no era de especial gravedad, Mazón aún no ha pedido la emergencia nacional y nunca hubo alerta 3. Resultado, bueno, los cacos haciendo su agosto. Sí, aquello fue impresionante. Terrible. En las noches posteriores, ¿no? Hay vídeos además de vecinos identificando porque algunos los conocían. Claro. Algunos había dicho, tú también vienes a robarme, ¿no? Sí, un supermercado pequeño. Sí, señor. Es la mañana. Es radio. Bueno, hoy tenemos la borrasca Martiño, que amenaza por un lado. Otra tormenta africana que se ve venir y en un par de días estará por acá. En resultado, en toda la parte occidental de la península a llover. Y en Madrid, que mi avisador meteorológico decía que a partir de la tarde, de las 8, ha venido Silvia a corregirme que dentro de media hora está lloviendo en la capital de España. En la capital siempre de la todavía España. Bueno, ¿y cómo están las temperaturas? Bueno, pues bien, 16 de máxima en Madrid, la máxima en Palma de Mallorca, 24 grados más la humedad, que en esa bellísima ciudad es de aquí te espero. Y la mínima, una mínima muy alta. En Ávila, y no sé, es que estoy hablando de memoria, la otra no sé si no es Segovia. Pero en fin, no, lo voy a mirar porque estas cosas luego la gente pues lo lleva más. Y usted solo se acuerda de Teruel, nos deja Cuenca, todos. Soria, podría ser, ¿no? Te digo ahora mismo porque no quiero hablar de oídas. ¿Quién me ha robado el tiempo? Bueno, vamos a consultarlo, no te preocupes. No, esto es una cuestión de honor. Vamos a ver. Venga, ahí lo tienes. Ávila y Soria, la hermana Soria. 7 grados. No, es que estas cosas hay que ajustarlas. Luego llevan los de León, robaron el termómetro y ¿qué pasó? Hundieron la hostelería en un invierno. Pues decían, con este frío vámonos a Orense. Después así está el tiempo. Bueno, y en la bolsa, que es como el bazar de las sorpresas. Pues sorpresas, sí. Sorpresas interesantes. Fíjate, el IBEX 35 ya está de nuevo en los 13.400 puntos. Sigue subiendo en este momento un 0,27% arriba, 13.449 puntos, impulsado por, nos dicen, esa decisión de la Reserva Federal de no tocar los tipos de interés, cosa que ya estaba anunciada y descontada por el mercado. Pero es que, sabes que estos días me gusta mirar qué está haciendo Prisa, ¿no? Sí. Pues ojo a Prisa,
que tenemos a la compañía que dirige Ugurlian, con una subida del 7,6%, ya está en 54 céntimos por acción, ¿eh? Oye, venimos esto por debajo de los 30. Vamos a ver si conseguimos que... Pregunta al claro, experto. ¿Puede ser que alguien esté comprando? Una subida del 8% es compra. No. Si no van a arruinar Telefónica y tal... Claro. No, pero hay una cosa muy curiosa ahí, y es que desde que Ugurlian empieza la guerra, se fortalece el valor de la acción. Luego apuestan por Ugurlian, no por Sánchez. Claro. Pero claro, pues es que con el manazas de Óscar López, ¿qué puedes hacer? Pues perder, normal. En fin, vamos a la noticia de interés cultural y general de la 11. Pues hablamos de los Pecos porque van a actuar este domingo en el Movistar Arena en Madrid, 45 años de carrera musical y por supuesto pues sus grandes éxitos como el que estamos escuchando. Estuvieron aquí los dos hermanos hace un tiempo, queríamos traerlos otra vez, pero tienen un asesor, un listo. Dice, no, pero si está todo vendido. Hombre, pero después seguirán actuando, ¿no? Este domingo. Además tuvo muchísimo éxito aquella entrevista, eso que no sé cuantísimas, cientos de miles de veces se reprodujo. Es que es gente encantadora, normal, nunca se lo creyeron. Cuando han estado en las pegatinas de todos los cuadernos, de todas las adolescentes de España. Del rubio y el moreno, sí. Sí, señor. ¿Verdad? Una pausa y nos vamos a Valencia. Yo pensaba de niño que este era el himno del cine. Que en el cine, como solo era Cifesa y se te queda enseguida, el himno de Valencia, está el Miguelete, además, en eso de... Fíjate, es el himno del cine, ¿no? Cifesa, Valencia. Pero este es un himno precioso. Además. Impresionante. Yo creo que es el himno más bonito que hay. Sí, señor. Y además empieza para ofrendar nuevas glorias a España. Sí, señor. Ya, con eso ya está todo dicho, ¿no? Bueno, hoy vamos a hablar de muchos temas, pero vamos a empezar por uno que todavía colea desde aquella riada, porque cerca de 80.000 personas se quedaron sin suministro eléctrico después de la Dana y hoy, 5 meses después, esta es la situación. Anoche se fue la luz 5 horas, se fue a las 12:30 o así, que yo estaba trabajando, trabajo mucho por las noches, y no volvió hasta las 6 de la mañana. La semana pasada, de lunes a viernes, nos quedamos sin luz 3 días por lo menos, por la mañana. Bueno, Jessica depende, como decía, de la electricidad para trabajar, así que imaginaros lo que es extrapolar eso a los comercios o, por ejemplo, a una cafetería, como explica Patricia. Yo todavía no estoy con el comercio abierto, pero está la cafetería, está Martinica, y ellos se le va la luz en mitad de, pues eso, están ahí currando, que tienen ahí a toda la gente ahí sentada desayunando y almorzando, y entonces se les va la luz, pero se van durante rato, ¿eh? También es verdad que en Miguel Chirivella, Lucas, que yo vivo ahí, justo esa noche, el día 29 de octubre, se nos fue una farola y, por supuesto, no la han repuesto todavía. Entonces, en Miguel Chirivella, aunque haya luz en la calle, nosotros no tenemos luz. O sea, lo que es mi patio, nunca tengo luz para acceder. O sea, tengo que ir con la linternita para encajar la llave. Esto afecta al tráfico porque se funden los semáforos y afecta también al centro de salud. Imagínate que en el centro ambulatorio que tenemos, que ese es otro tema aparte, el centro ambulatorio, no sé si ya tenemos médico de cabecera, creo que no, hasta ahora solo teníamos de urgencias, pero imagínate que hay alguien atendiendo en urgencias y se les va la luz 5 horas. Bueno, pues no habrá luz, pero adivina... Es que se mueren, es que la gente se muere, aparte del agobio, con todo lo que tiene encima, que 4 meses después se vaya la luz 5 o 6 horas... Y lo de la farola, lo que más me llamó la atención es la farola. Parte del saqueo fue porque se fue la luz, se apagaron las farolas y en la nocturnidad y alevosía se dedicaron a robar y a agredir a la gente para robarla. Sí. Bueno, no habrá luz como estamos contando, pero adivinad lo que sí hay. Bueno, pues son empresas de energías renovables que ya están pululando por las zonas afectadas, sobre todo por la huerta. Así que voy a poner en situación. Estas últimas semanas hemos estado hablando de la situación de la huerta, hemos estado escuchando a agricultores y arroceros contar cómo el Ministerio de Transición Ecológica sigue sin arreglar los diques y sin arreglar esos regadíos. Y este es un resumen de lo que nos contaba Miguel, un arrocero de Sueca. Con el ministerio, sin el ministerio, como sea, nosotros tenemos que rehacer el dique a tiempo para trabajar, como sea, sí o sí, nosotros no podemos pasar un año sin cultivar. Estas ayudas nos obligan a hacer unos compromisos plurianuales. Si tú no cultivas arroz en un año, no es que no cobras, es que pierdes la posibilidad de hacerlo, de cobrar en años subsiguientes y que tienes que devolver el dinero que has cobrado en años anteriores. Entonces, el que no cultiva arroz este año, administrativamente tiene un problemón.
Bueno, esto provoca que no puedan cultivar, que la huerta se eche a perder y con ella el trabajo de cientos de agricultores, sumado a la cantidad de hectáreas que han quedado fuera del catastro. Estamos hablando de una huerta bimilenaria en la que la tragedia de muchos pues es el negocio de otros. Hace unas semanas en Alcácer, los agricultores de la zona fueron invitados al centro social que gestiona el ayuntamiento para asistir a una reunión que resultó ser de una empresa de renovables. Cuando yo fui allí, me encuentro un tío que parecía Chicote, pero de años atrás, en valenciano perfecto, para que la gente no sospechara. Porque si te aparece un tío con corbata y americana y en plan os voy a saquear, pues la gente decía, pero este iba de guay, ¿sabes? Iba de hortelano, feliz, un dicharachero que te invita a un almuerzo, ¿sabes? Ese tipo de personaje perfectamente diseñado. Es idéntico a lo que contaba el presidente de la Diputación de Teruel, que es alcalde de un pueblo, se presentaba al de Forestalia con el delegado del gobierno. Pero sería terrible, ¿no?, que una tragedia como esta al final llevara al abandono de la huerta, de los cultivos, del arroz bimilenario, como decimos, que ya es de alguna manera segunda actividad en esa zona. Alguien tiene, porque claro, las cosas dan de sí lo que dan de sí, tienen un trabajo y lo complementa atendiendo tu zona, que algo tan devastador al final lo que concluye es que en vez de volver a plantar arroz, se planten máquinas y placas solares y realmente en Aragón eso sí que cambia la fisonomía y la realidad de la huerta valenciana y no otras cosas. El primero ¿no? que nos dijo algo así, ¿te acuerdas de Rosana? Fue el presidente de Murcia, Valcarce, que nos dijo, la mitad de la huerta de Murcia la quieren convertir en placas solares. Se ha acabado la huerta, porque el señor mayor, hace ya años, hace como 15 o 20 años, empezaban entonces los de las placas. Luego ya llegó lo de los molinos y a la apoteosis. Y cuando van juntos, que es lo que pasa ahora, famosas renovables, lo que se renueva es la destrucción del campo de cultivos rentables. Claro, y esenciales en el paisaje y en la economía y en la realidad y la identidad del territorio. Y la calidad. ¿No? Vamos a decir, si va a pasar por la Albufera no va a tener arrozales. Y a cambio de una producción de energía ridícula que no sirve para cubrir ninguna necesidad. Eso la habilidad de llamarlo también huertos solares, ¿no? Son las palabras siempre. Si cuela, cuela. Sí. Bueno, pues precisamente el objetivo de ese hortelano dicharachero era ese, convencer a los vecinos de que le vendieran sus tierras para instalar placas solares. Una de las cosas más sangrientas fue cuando el tío suelta que los motores, edificios que hay no muy grandes, pero que es donde se saca el agua, ¿no?, de los pozos de bajo tierra, pues que todo eso iba fuera. Porque una mujer tiene una casita y dijo, ay, pero eso, si te vendemos la tierra o lo alquilamos, eso. Y entonces se quedó callado, como meditando, a ver cómo se la suelto, ¿sabes? Le dijo en pocas palabras, si ya no vas allí, si eso al final, como diciendo, si te vas a morir ya. Y los precios, pues decían, bueno, iban escalando, ¿no? Dice, en un principio se podían llevar, es que 120 hectáreas prácticamente por 24.000 euros o 6.000, si son 50 euros. A 2.000 euros estaba la cabeza de humano en Teruel. 2.000 euros, que publicamos además el contrato tipo, que además renunciaban a cualquier actuación legal, que es algo absolutamente ilegal, pero lo firmaban. En fin. Bueno, esto sucedía en Alcácer, pero no ha sido la única zona. Tienen 5 proyectos. Y todos ellos afectan o huerta fértil o secano de toda la vida súper rentable. Picassent, Catadau, Torrent, Salval, que es decir, te vas a cargar la huerta y encima vas a meter unas placas, vas a quemar la tierra para la eternidad y no pasa nada. Y vas a destrozar los pozos y cuando haya otra dana o otra pandemia o lo que sea y no haya para comer, pues nada, comeremos placas, que además no se pueden reciclar la mayoría. No se pueden reciclar. Es que no se pueden reciclar, o sea, las placas solares y también los motores de los Tesla, de los coches eléctricos, no se pueden reciclar. Pero es que las aspas de los molinazos, que eran de 50 metros, ahora en Galicia van a quitar buena parte. Bueno, buena parte como el 80%. Pero es que un molino de 200 metros de altura vale por 20 molinos de los de antes. Y todo ese aluminio, esa aleación extraña, no lo disuelve la tierra, pero ni en 2000 años. Además, eso lo hemos contado aquí, cuando se rompe un aspa, la entierran debajo del molino y ya está. Exactamente, junto con todos los aparatos voladores, pájaros, que mata el aspa. Es destrozar el medio ambiente en nombre del medio ambiente, como han hecho siempre. Medio siglo, ¿no?, protestando por los residuos de las plantas nucleares y tal, el debate que se generaban, los prensa, tal, el lío tremendo. Y con el tema de las energías renovables nadie ha
es un debate que nadie quiere abrir, ¿no? Que también hay residuos y que no hay previsión de que eso se pueda... Y el criterio objetivo, o sea, ¿cuánto espacio necesitas con una central nuclear para producir energía y cuánto necesitas con las placas solares? Bueno, hablabas efectivamente de las expropiaciones. En este caso, la presión solamente venía por los plazos. Para acabar la sesión de espiritismo, que eso fue, pues eso, faltaba una ouija, porque estaba lleno de fantasmas, bueno, había uno. Entonces dijo, ahora cogéis el papel y tenéis el plazo hasta final de mes. Y como diciendo, para que no penséis mucho, ni que tengáis asesores que os digan que esto es un asalto a mano armada, pues nada, os doy unas 2 semanitas o 3 para que penséis. Bueno, como en este programa hemos denunciado largo y tendido este tipo de prácticas, hay muchas empresas que ya tenemos localizadas. En este caso, Miquel decía en su audio que en esa sesión de espiritismo solo había un fantasma y efectivamente es que esta empresa solo tiene un trabajador. En su página web, el quiénes somos que aparece, se podría cambiar perfectamente a quién soy, porque esa misma persona es administrador y socio único de otras 10 empresas, todas con un capital social de 3.000 euros, que ya le cunde porque según el último año y medio, por lo que he visto con estas prácticas que les estamos contando, ha ingresado entre medio millón y 1 millón de euros. No está mal, con esa inversión de 3.000. Hay que decir que así empezó también Forestalia, pero esa familia rica por el cochino, pues lo llamaban el cochinero. Pero hay que decir que la técnica es la misma, ir a los jubilados, saquearlos, engañarlos. En Teruel dijeron que les iban a dar la luz, es imposible, es ilegal, no pueden hacerlo. La colaba, porque un señor que lo que quería irse a una residencia donde vivía su hija, pues se va y no vuelve ni se acuerda de lo que ha firmado. O sea, es todo ilegal. Sí, en este caso una persona que a lo mejor no está recibiendo las ayudas, que tiene la huerta en un estado lamentable, que no puede reconstruir un dique y que encima los hijos no van a querer heredar, pues puede ver en esto una una responsabilidad salida pública, porque para poder hacer eso, alguien administrativamente tiene que habilitar que las tierras de la huerta pueden ahora acoger... La famosa transición, el reto ecológico, renovable, sostenible y patatín y patatán. Mentira, la primera especuladora que ha protegido el delito ambiental es la ministra Rivera, que es la responsable técnica de la masacre de Valencia, porque de ella dependía la Confederación Hidrográfica del Júcar y la MT. Y ninguno de los dos hizo nada. Y encima la izquierda valenciana, que aparte de querer convertir a Valencia en una sucursal, una colonia de Cataluña, que es la cuestión de fondo en la que nadie repara, es que encima quieren volver al cauce viejo del turismo. Sí. O sea, Teresa Rivera hemos olvidado que fue la número 3 de una empresa en Andalucía muy potente, se llamó Isofotón, plagada de ayudas públicas, plagada de irregularidades y metida en los tribunales hasta las cachas, que al final nadie ha pagado por lo típico de la prescripción de los delitos. Y ha pasado sobre ella sin que nadie le señale su responsabilidad aquellos años en una empresa fraudulenta. Con placas solares, por cierto. Sí, señor, pero si es que eso y lo que hacen, que hará seguramente el Geta el artista solar, es que lo revenden a compañías extranjeras. Claro. Ahora en Aragón, lo que ha hecho Forestalia, porque el Vikingo será lo que sea, o Bélix, pero no es tonto. Entonces se la han zampado, se la han dilgado a una holandesa, que a lo mejor es suya, o no, pues una multinacional, que compra un montón de frecuencias de capacidad de colocar. Y luego, yo ya no quiero. Tenía razón, eso de los paisajes los destroza, pero se los ha vendido a la que va a destrozar los paisajes. Y en otros casos lo que hacen también es subarrendar esas tierras. También. En fin, pues así está el patio Serapio. Sí, nos vamos a ir a las noticias, si os parece, hacemos una pausa, porque siguen ocurriendo cosas en España y, bueno, no son todas... También lleno de fantasmas por todos los lados. Bueno, y algún fantasmón. Sí. Oye, qué rara es la postura del presidente del gobierno en ABC, ¿no? Sí, la fotografía, las fotografías. Sí, es un poco es extraña, una foto, pero tiene una manera de andar muy un poco especial, ¿no? Yo no acabo de... Eduardo Parra es el autor de la fotografía. Pues es que está raro, está como... Si fuese mujer llevaría unos labutín, ¿no? Porque tenemos la suela del zapato y por un rojo, una parte roja. Sí, está como bailarín, pero bailarín del Bolshoi. Es como desfilando, ¿no? El hermano de San Petersburgo. Es muy buena la fotografía. Muy buena la fotografía. Sí, en fin. Es la mañana. Es radio. En el gobierno de coalición, ahora por los presupuestos generales, bueno, en el gobierno de coalición o entre el gobierno
y el grupo Prisa, entre Moncloa y Prisa. Esta mañana El País y la cadena SER avanzaban que el Ejecutivo había renunciado a presentar las cuentas, a llevarlas al Congreso. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, no está de acuerdo, acaba de contestar. Montero dice está obligada a hacerlo, a presentarlas, y además Jordi Hereu, el ministro del PSC, también niega la información publicada por Prisa. Yo creo que la ministra de Hacienda debe de presentar los presupuestos generales del Estado. Es más, creo que tenemos que darle un impulso a nuestro país, tenemos que hablar de permisos retribuidos, tenemos que mejorar la situación económica del país, tenemos que redimensionar la industria en España, tenemos que hacer cosas. Por tanto, creo que esto debe de hacerse. Estamos trabajando para intentar tirar adelante los presupuestos como siempre, como cada año. El alcalde de como siempre, dice, y llevan siempre presupuestos desde... Pero no han hecho ni uno. Esta petarda analfabeta, alguien le quiere decir que es el imperativo. Debe hacerse. No debe de hacerse, porque si debe de hacerse, no se hace. Puede ser que no. Equivale casi al condicional. Debería, pero... Por ejemplo, no deberíais robar, pero robáis. Pero ¿cómo que debe? Debe de la ministra no debe de, le debe dinero a la gramática también. Oye, nunca ha habido tanto analfabeto en un Consejo de Ministros. 22 tíos, tías y tíes. Y entre todos solo hay 3 de carrera. La peor, la Margarita Robles, que encima magistrada del Supremo. Era, ya no podrá volver. Ha prohibido los actos del 2 de mayo porque no son militares. Y si no son militares... Ha prohibido la marcha militar. Pero bueno, tú una gracia diciendo que había sonado un paso doble, militares... como si hubiese sonado el paso doble durante la estada del ejército. Como si no hubiera la legión. Y además, cuando van a la Semana Santa, desde cuando los militares están inminentes en un montón de ciudades españolas en la Semana Santa, es increíble. No, lo eran todos los años anteriores. Simplemente no le gustó lo que vio el año pasado, el 2 de mayo, y la presencia de la porque a Bolaños se quiso colar, en tu fiesta me colé, no se pudo colar, y desde entonces casi lo mata. Creo que lo insultó de una manera absolutamente salvaje, y Margarita, está linda la mar, como le dice Santi, pensó, uy, si esto lo ha hecho a Bolaños, ¿qué no me hará a mí? Pero fíjate los que tienen carrera, Margarita, Marlaska y Bolaños, vaya, tres tampoco. Los peores. Pendientes de otro choque también precisamente entre los dos socios del gobierno de coalición, parece ser que se confirma. Sumar va a votar a favor de esa propuesta del BNG para que España salga de la OTAN y también para oponerse a la elevación del gasto en defensa. Pero si tenemos que hablar de broncas, tenemos que irnos en estos momentos a la Asamblea de Madrid. Allí han protagonizado un tenso rifirrafe hace escasos minutos. La Asamblea de Madrid, Moñino de Vox y la presidenta Ayuso, porque ha dicho que va a cumplir la ley. ¿Me va a llamar usted xenófoba por querer vivir en una ciudad en la que mis hijos puedan caminar tranquilos por las calles? Señora Ayuso, el espectáculo que está usted dando con el señor Sánchez es el mismo espectáculo lamentable que está dando el alcalde socialista de Fuenlabrada. Pero lo que no dicen ustedes es que ustedes comparten las mismas políticas migratorias y están absolutamente de acuerdo en el reparto de menas. Yo creo que piensa que el nivel intelectual de sus votantes es muy corto, porque ¿cómo se les ocurre hablar así y decir que yo puedo evitar que vengan incumpliendo la ley? Menudo partido conservador están hechos ustedes, pidiendo que incumpla la ley, por cierto. O que yo tengo competencias en materia de seguridad, de extranjería, de fronteras. No lo tengo. Por tanto, lo que he de hacer es cumplir con la ley. No, es que esta señora de Vox no se ha enterado de lo de Mazón. Oye, de verdad, cristalizan desde que son putinejos. Es que además van siempre con un año de retraso. En fin. Bueno, vamos a ver. Isabel González. Muy buenos días. A esta hora, Federico, la noticia está colgada en Chic. Es esa imagen en la que vemos a la princesa Leonor en su paso por Chile, por uno de los baretos que hay allí, un pub, con sus amigos. Es verdad que sale sola. Es una en la foto. Sí, en la foto sale sola. Es una imagen que además ha colgado un portal que se llama Spain Royals, que sigue las hazañas de nuestra casa real, de nuestra familia real. Y recomiendo a los oyentes que entren para verla, que entren en Chic y que pinchen en la foto. ¿Dan la marca de cerveza? Bueno, la marca nos la han dado a nosotros. Ah, pues que...
pero es muy divertido. Estaría bebiéndose... Pero nada, no tiene cara de borracha ni suena como Marichusma. Bueno, es que beberse una cerveza Hombre, una cerveza no, claro, vamos, por eso digo que no tiene cara. Muchísimo menos. Sí, aunque fueran dos. Vamos, yo no bebo cerveza porque no me gusta, pero no sé cuántas hay que ingerir para acabar un poco siquiera chispado. Bueno, pues bastantes. Pues bueno, depende de tu tamaño, tu metabolismo y de tus hábitos. Depende de tu tamaño, del tamaño de la cerveza y de los hábitos. Vamos, que las cervezas suelen tener 5 grados. Es una pinta, ¿no? A ver, Isabel, estoy viendo al fondo a menos alcohol que el vino. Nos va a suspender Amorós por hablar de cerveza, tenemos que hablar de una acogida casi mortal. Ayer, la de Borja Jiménez. Pues venga, vamos. Vamos, venga. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.